Hola a todos, muy buenas tardes y gracias por conectarse a esta sesión informativa de la Organización Panamericana de la Salud sobre la pandemia por la COVID-19 en la región de las Américas. Soy Sebastián Oliel del Departamento de Comunicación de la OPS y como cada semana esta sesión durará alrededor de una hora y estaremos tomando preguntas de ustedes hasta ese momento. Ya hemos recibido preguntas por correo electrónico y también podrán hacer preguntas en vivo y también a través del chat mediante el botón Q y A. Recuerden siempre, por favor, incluir su nombre y el medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. También les recuerdo que contamos con interpretación simultánea al inglés y al español. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la situación epidemiológica actual de la pandemia por COVID-19 en las Américas y en particular sobre las muertes ocasionadas que debemos lamentar. Acompañan a la doctora Etienne el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Cirugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS, y el doctor Silván Aldilleri, gerente de incidentes para COVID-19 en la OPS. Ahora me gustaría invitar a la doctora Etienne para que comparta con nosotros sus palabras de apertura de esta sesión. Doctora Etienne. Thank you, Sebastian. Muchas gracias, Sebastián, y muy buenas tardes a todos ustedes. Les agradezco por sumarse a esta ronda de prensa. En las Américas, más de 43 millones de personas han sido infectadas por la COVID-19, entre ellas más de 2 millones en las últimas 2 semanas. En América del Norte, los Estados Unidos siguen notificando el número más alto de casos en nuestra región. México está notificando un alza en las infecciones con algunas regiones de ese país que ven los casos triplicarse en las últimas semanas. También hay una presión creciente en la capacidad hospitalaria en toda América del Norte. En algunos estados de los Estados Unidos, prácticamente el 80% de las camas de las unidades de cuidados intensivos están siendo utilizadas para tratar a pacientes de la COVID-19, con tasas similares en muchos estados mexicanos, al mismo tiempo que Canadá está llegando a su capacidad nosocomial máxima. En el Caribe, las islas más grandes como Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba están viendo un aumento en las infecciones. Las islas más pequeñas como San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía están presenciando también una aceleración rápida de los casos, con un crecimiento de las infecciones en más del 25% en la última semana. A diferencia de ello, la mayoría de los países en América Central, con excepción de Honduras y Guatemala, están viendo una disminución en el número de infecciones por COVID-19 en la última semana. Más hacia el sur, Colombia ha tenido el aumento más alto de casos por COVID-19 en América del Sur. Los casos también están creciendo en Paraguay y Chile, incluso con una desaceleración en Argentina y Uruguay. Si bien las hospitalizaciones se encuentran en alza en gran parte de la región, que incluye Colombia, Chile y Perú, la situación en Brasil es especialmente preocupante. Prácticamente 3/4 de todas las camas de UCI en muchos estados del Brasil, desde las regiones del norte del Amazonas hasta la frontera sur con Uruguay, se están utilizando para tratar a pacientes de la COVID, y muchos pacientes en la ciudad de Manaus aguardan camas en UCI o en los hospitales, dado que el alza en los casos sigue presentando dificultades para el sistema de salud. En el último año hemos visto cómo esta pandemia pasó de ser un brote localizado a una pandemia mundial histórica. Comenzó hace un año, el 30 de enero, y la OMS declaró que la COVID-19 era una emergencia sanitaria de la salud pública de preocupación internacional, un anuncio que activó la alarma para este virus en cada rincón del mundo. Hoy marcamos otro hito trágico en nuestra región. Más de 1 millón de personas en las Américas perdieron la vida a raíz de complicaciones por la COVID-19. Hemos perdido más vidas
a raíz de este virus que toda la población de muchas ciudades en la mayoría de nuestros países. 1 millón de personas con esperanzas, sueños y un futuro que no llegó a concretarse. 1 millón de personas que lloran la pérdida de sus familiares, imposibilitados de despedirse y que todavía sienten su ausencia y la sentirán para siempre. Las cicatrices y las lecciones de la pandemia permanecerán con nosotros. Si bien el peso de esta pérdida es incalculable, hoy quiero destacar lo que esta pérdida ha significado para nuestra región y destacar a aquellos que han estado más afectados por esta tragedia. Debemos comenzar con nuestros profesionales sanitarios, nuestros héroes que han atendido a cada paciente que ha sido hospitalizado a raíz de este virus. En los últimos 12 meses, nuestros trabajadores de la salud han realizado sacrificios personales extraordinarios para atender a pacientes enfermos. Han trabajado de la manera más ardua en situaciones extenuantes de una manera sin precedentes. Muchos pusieron en riesgo su vida y la de sus familiares para atender a aquellos enfermos y sus esfuerzos heroicos han salvado la vida de muchos pacientes enfermos por la COVID. Si bien los datos son limitados, sabemos que más de 1 millón de profesionales de la salud de nuestra región han contraído la COVID-19 y al menos 4.000, la mayoría de de ellas mujeres, han también fallecido como consecuencia, lo cual incide en nuestra capacidad para responder a esta amenaza a la salud pública. Creo que la doctora tiene... Problem, yes. Ok, no hay La problema. doctora Etienne está teniendo un problema. Complicada al parecer con las palabras. Podemos esperar algunos segundos y si no nos avisan desde mis compañeros del área técnica cómo va con eso. Les pedimos disculpas, pero bueno, inconvenientes técnicos que suceden estando a la distancia también que se hace más complicado. Okay, sorry about this. I have connectivity issues. Perfecto. Adelante, doctora Pido Etienne. disculpas, dice la doctora, estamos teniendo un problema. Bueno, estaba diciendo que aproximadamente 4.000 de nuestros profesionales de la salud, la mayoría de ellos mujeres, han perdido la vida como resultado de esta enfermedad, lo cual incide en nuestra capacidad para responder a esta amenaza. Y cada una de estas personas tiene un rostro, un nombre y una historia. Y hoy me gustaría reconocer a alguien que perdimos debido a esta pandemia. La doctora Rosa María. No, seguimos con inconvenientes técnicos, doctora. No la podemos ver So, en estos momentos. A ver ahora. so I want us to recognize someone we've lost to this. Deseo reconocer a alguien que hemos perdido a raíz de esta pandemia, la doctora Rosa María Costa Pinto o la doctora Rose, como se la conocía. Era la líder carismática de la Agencia de Salud Pública principal del estado brasileño de Amazonas, que ha estado muy afectado por la pandemia en las últimas semanas. Ella era socia de la OPS, líder local y un eje en esta respuesta a la pandemia que tuvo una incidencia en la vida de millones de personas en la región. Lamentablemente, la doctora Rose se enfermó y murió a raíz del mismo virus al que ella estaba dedicada a controlar. Hoy entonces honramos su vida y agradecemos a los millones de personas, de personal de la salud que siguen en la primera línea de este virus tratando de salvar las vidas diario y tenemos que asegurarnos de que sus sacrificios no sean olvidados. Y quiero ahora hablar sobre la salud mental. Esta pandemia abrió las puertas a una crisis de salud mental dado que hemos estado sacudidos por el temor, la depresión, el aislamiento y en la pérdida que se hace realmente aguda, ahora que marcamos este hito tan crudo de haber llegado al 1 millón de muertes perdidas. Si bien algunos tienen más estrés que otros, algunas de las personas, por ejemplo, que tienen discapacidades o problemas de salud mental y de trastornos por abuso de sustancias también han estado muy afectados.
This is crazy. Seguimos con los problemas, doctora. ¿Puedes continuar? I can continue. Okay. Ok. ¿No? Yeah, just you have to scroll up. Okay. So, our mentally ill. Entonces, las personas que tienen problemas de salud mental y personas enfermas son las que están más sufriendo de manera paradójica, si bien el apoyo para la salud mental ha sido lo más importante, ha tenido la mayor importancia, ha estado también fuera del alcance. Los datos de 29 países en nuestra región demuestran que en la mayoría de los países en nuestra región, muchos de ellos hubo perturbaciones en los servicios que se prestan en el ámbito de la salud mental y estas perturbaciones han sido notificadas en más de un 25% de nuestros países participantes. Por supuesto que tenemos que hablar sobre la economía. Muchos de estas personas, de este millón de personas que perdimos, eran los sostenes de familia de quienes dependían familias completas. Hoy, más de 16 millones de personas viven en situación de pobreza en comparación con la situación que teníamos al comienzo de la pandemia y millones de otras personas están también en riesgo de caer en una pobreza más profunda a raíz de este virus y como resultado millones de familias son susceptibles de comenzar a padecer hambre y muchas de ellas ya lo han padecido durante meses a raíz del alza en los precios de los alimentos. Y estas son las recomendaciones que queremos presentar. Ya lo dijimos varias veces que esta pandemia ha impuesto una crisis triple en nuestra región, dado que ha saqueado nuestro sistema sanitario, fracturado nuestra protección social y desestabilizado nuestras economías. La pérdida de 1 millón de personas a raíz de este virus debe ser un llamado urgente a que debemos hacer más para protegernos y proteger a los demás para que no se enfermen y no nos enfermemos. Esto incluye llamamientos sólidos a la acción para reforzar las medidas de salud pública que se necesitan ahora en cada uno de los lugares en los cuales vemos brotes. Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para reducir. I'm very sorry. We need to redouble our efforts to reduce. Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para reducir el número de casos de la COVID-19 y las muertes subsiguientes. Por ejemplo, Chile ha reducido la curva de contagios con la implantación de una estrategia de residencias de salud exitosas que ofrecen albergue temporario para las personas que han sido diagnosticadas con la COVID-19, así como a sus contactos estrechos y a los casos probables o sospechosos que no pueden realizar una cuarentena eficaz en el hogar. A medida que se ofrecen las vacunas contra la COVID, y en los próximos meses necesitamos que los sistemas de salud realicen el seguimiento de las vacunas y prioricen a aquellos que tienen un riesgo mayor de sufrir enfermedades graves, como las personas de edad avanzada y también nuestros trabajadores de la atención sanitaria para reducir la demanda en nuestros hospitales. Tenemos una gran deuda hacia nuestros profesionales de la salud. Entonces, me complace ver que en los países en los cuales se está vacunando se esté dando prioridad a los profesionales de la salud con planes similares en otros países que también desplegarán vacunas a la brevedad. El acceso generalizado a las vacunas representa nuestra salida de esta situación de pandemia, pero si bien los insumos son limitados, debemos concentrarnos en prevenir infecciones nuevas ahora para mantener el control del virus. Entonces, si bien sentimos la incidencia y la seguiremos sintiendo durante años, hoy enfrentamos lo que significa haber perdido a 1 millón de hombres y mujeres a raíz de este virus. Ahora recordamos la vida de la doctora Rose y la vida de todos aquellos que sucumbieron a este virus, pero también hagamos todo lo posible para reducir el número de enfermedades y muertes a raíz de la pandemia por la COVID-19. Gracias a todos y mi más sincera disculpa. Nuevamente, sí, les pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos que, bueno, que a veces suceden
en estos momentos y no podemos hacer mucho, pero como les escribíamos en el chat, si quieren recibir las palabras de la doctora Etienne, pueden escribirnos al correo electrónico que se las podemos enviar en estos momentos. Ahora entonces vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Recuerden, ya algunos lo están haciendo, que pueden enviarnos sus preguntas también a través del chat del QIA y por favor incluyan ahí su nombre y su medio de comunicación. Varias preguntas que nos llegaron estaban vinculadas con la situación de hospitalización en varios países y la posibilidad de que colapsen los hospitales. La pregunta dice: Hospitalization rates have been increasing throughout Latin America. Las tasas de hospitalización están creciendo en América Latina. ¿Le preocupa a la OPS el colapso de los sistemas sanitarios? Doctor Etienne, permítanme agradecer en primer lugar esta pregunta tan importante. Necesitan saber que desde el comienzo mismo de la pandemia, la OPS ha estado trabajando para respaldar a los países, para pronosticar las necesidades del sector de la salud, identificar brechas y trabajar con ellos para ampliar la capacidad hospitalaria, incluso con el establecimiento de más camas hospitalarias y también en la unidad de cuidados intensivos. Hemos visto avances marcados y esto claramente ha contribuido a salvar muchas vidas. Por ejemplo, en el lapso de unos pocos meses, Chile agregó más de 1.000 camas de UCI. Colombia prácticamente duplicó su capacidad de camas UCI y 4 veces más en México. Esto ha sido central para ayudar a los países a atender a pacientes que están enfermos de manera crítica por la COVID-19, pero claramente los hospitales se enfrentan al desafío de que su capacidad sea insuficiente para enfrentarse a esta situación de enfermedad. Y muchos países están llegando a este punto. Si nos fijamos en los datos de 12 países en la región, vemos claramente que a a comienzos de enero de 2021, el 93% de las camas estaban siendo utilizadas en todos los hospitales para pacientes con la COVID-19 y algunas situaciones son incluso más atroces. Hay lugares en los cuales la capacidad está maximizada y se le pide a los pacientes que aguarden hasta que se obtenga una cama, si bien no cuentan con este tiempo adicional, pero no puede ser así. Y todo lo que digamos no será suficiente para decir que hay que practicar las medidas sociales que mostraron que son eficientes. Por ejemplo, utilizar un tapabocas, una mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia social. Todos podemos hacer algo para impedir que se siga diseminando este virus y de manera importante también dando prioridad al acceso a vacunas a medida que están disponibles, dar prioridad a aquellos que tienen la necesidad máxima, como por ejemplo los trabajadores sanitarios, las personas de edad avanzada y las personas con enfermedades subyacentes. Podemos reducir la cantidad de muertes. Tenemos que doblar esta curva, aplanarla e interrumpir los contagios y tenemos que asegurarnos de contar con la capacidad hospitalaria. Doctora Etienne. La siguiente pregunta es de Anthony Boadl de Reuters. Dice: Can you confirm the rollout ¿Podría confirmar cuál es la cronología para el despliegue de las vacunas que ha previsto COVAX más allá de Pfizer? ¿Qué otras vacunas tienen y cuál es la proporción de la población que quedará cubierta por estas vacunas según COVAX? Otra pregunta, ¿creen ustedes que es aconsejable que los países de América Latina compren, por ejemplo, sus propias vacunas con el financiamiento del Banco de Desarrollo? Doctor Barbosas. Muy bien, muchas gracias. Voy a comenzar con la segunda pregunta. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones financieras de la región han estado ya en contacto con la OPS para ver cómo pueden respaldar a los países para comprar vacunas a través de COVAX o de acuerdos bilaterales. Esta ha sido una iniciativa muy importante de nuestra organización porque, como ya se sabe, estamos en una crisis de salud, pero también social. Entonces, hay condiciones especiales para respaldar el despliegue de las vacunas y otras medidas a fin de afianzar
la capacidad para responder a la pandemia de la COVID-19 y esta es una muy buena noticia. En segundo lugar, el despliegue de la vacuna a través de COVAX sigue un formato. Estamos negociando con los productores. Esperamos establecer una fecha ya específica con la cual podamos cumplir. Entonces, vamos a comenzar el despliegue. COVAX ha establecido un acuerdo con muchos productores, pero tienen que recordar que para desplegar la vacuna a través de COVAX, este productor debe cumplir dos requisitos. Requisitos. En primer lugar, necesitamos un acuerdo. La semana pasada se anunció por 4 millones el acuerdo con Pfizer y esta va a ser una contribución muy importante. También tenemos un acuerdo con AstraZeneca y tenemos un acuerdo también con otros productores. Pero el productor tiene que estar precalificado por la OMS o haber recibido la autorización para uso en situación de emergencia. Hasta ahora solo un productor ha sido precalificado por la OMS, que es Pfizer. AstraZeneca está en curso y OMS está analizando el proceso. No es un proceso simple, es complejo porque estamos hablando de producción descentralizada y Moderna también está siendo examinada. Entonces esperamos que ya para febrero tendremos a muchos otros productores precalificados y así podríamos garantizar el despliegue de la primera dosis a través de COVAX y estamos hablando de cientos, una alta cantidad de dosis de vacunas. Y en el segundo semestre vamos a llegar a los 2.000 millones de dosis que estamos esperando desde COVAX. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas vinculadas con el fármaco Carbativir que vienen de varios periodistas. Voy a mencionarlos: Esteban Rojas de la agencia AFP en Caracas, también Ariela Navarro en el chat aquí de AFP, Kevin Arteaga del Carabonero, Humberto Márquez de Interpress Service, Uriel Vázquez de Despacho 505 de Nicaragua y Nicolás Durante de Fake News Report de Chile, y también Mariana de Barrios de TV Venezuela. Hemos consolidado estas preguntas. En general dicen: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el domingo un fármaco, el Carbativir, a base de tomillo, que asegura que es eficaz contra la COVID-19. El gobierno venezolano también anunció hace unos días el supuesto descubrimiento de una molécula, DR10, con efectos contra la COVID-19 y dijo que lo presentará a la OMS y a la OPS para su validación. La pregunta es: ¿tiene la OPS información formal sobre el Carbativir? ¿Está avalado este medicamento? ¿Y qué valoración hace la OPS? También preguntan si tiene la OPS información sobre la molécula RD10. Doctor Aldiguieri. Gracias, Sebastián, por esa pregunta. Primero, creo que es importante recordar, como hemos comentado en conferencias de prensa anteriores, que la OPS, la OMS, no validan nuevos tratamientos o medicamentos conocidos reorientados, para este caso, para el uso para COVID-19. Es una responsabilidad de la Agencia Nacional de Regulaciones de Medicamentos en cada país. Sin embargo, lo que hace la OPS es de identificar, evaluar, sintetizar de manera periódica la evidencia disponible sobre posibles tratamientos a través de publicaciones en artículos científicos. Es importante que los investigadores, las instituciones de investigación, publiquen sus hallazgos utilizando estudios clínicos aleatorios con una metodología estricta
para evitar sesgos. En el caso de esos fármacos o moléculas comentadas por las autoridades de Venezuela, haríamos exactamente las mismas recomendaciones de metodología y de publicación y de diseño de estudios científicos. Es el punto en el cual estamos en este momento cuanto a las preguntas de esa serie de periodistas. Espero haber aclarado el marco de trabajo de la OPS y de la situación en este momento. Gracias. Gracias, doctor Altiglieri. Me gustaría dar el piso a Jacqueline Charles del Miami Herald. Jacqueline Charles, if you are connected. A ver si estás conectada, Jacqueline. Te voy a dar la palabra. Hola, buenas tardes. En las últimas 2 semanas hemos visto gran actividad en la región donde las pruebas se han puesto a disposición en hoteles, centros vacacionales, aeropuertos e incluso se están realizando pruebas de PCR adicionales, pero durante meses no tuvimos acceso a las pruebas. ¿Cuál es la opinión de la OPS? Tal vez estamos viendo 2 sistemas de salud paralelos que se están desarrollando en la región en esta lucha, con lo cual estaríamos así profundizando los problemas debido a las nuevas prohibiciones a los viajes que está tratando de implantar el país. Sure, Sebastián. Thank you, Jacqueline. Gracias, Sebastián. Gracias, Jacqueline. Todos los anuncios de la OPS, de OMS, que tienen que ver con la reanudación de los viajes no esenciales, incluyen la precaución de la adopción de medidas relacionadas con los viajes internacionales, una intervención, por ejemplo. Esta es una situación que podría llevar a una sensación falsa de seguridad, pero al mismo tiempo lo que se acaba de mencionar, las pruebas para la COVID-19 al respecto y en especial en lo que hace a estas pruebas como medida para mitigar el riesgo de exportación o reimportación de los virus, la OMS y la OPS destacan el desempeño subóptimo de la tecnología de prueba disponible en esta población de turistas, viajeros, entre otros. En especial, hacemos hincapié en la recomendación de no utilizar pruebas de antígenos en individuos asintomáticos y pruebas de PCR. Es lo mismo, pero muchos países, en especial aquí en las Américas, tienen capacidad de diagnóstico laboratorial limitado y están viendo un aumento marcado en casos por la COVID-19 y lo han visto en los últimos 7 días, en las últimas semanas. Y teniendo en cuenta la orden de los CDC que tienen que ver con las pruebas para los viajeros, la OPS considera que es una situación que obliga a los países a recanalizar parte de los equipamientos de prueba para ser utilizados por los turistas internacionales. Esta situación puede afectar en especial al Caribe y a muchos países y territorios en el Caribe. Ya han indicado que se están enfrentando a ciertos déficits de pruebas y en lo que hace a esta orden para solicitar pruebas entre los viajeros, la OPS recibió muchas solicitudes de los países en las Américas sobre el tipo de prueba que cumpliría los requisitos de la orden. Tengan en cuenta que este es un enfoque sobre la base de los riesgos y en nuestros documentos científicos hemos recurrido a los CDC para que informen a los habitantes del país sobre la incidencia y también si esta orden seguramente será reconsiderada o revertida en el futuro cercano. Estamos en contacto con todos los Estados miembros y los CDC para
informar, aconsejar al respecto. Gracias. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta en el chat viene de Jason Bouvier de NPR en Estados Unidos. Dice, "Are you concerned about the ¿Está distribution?" usted preocupado por la distribución de vacunas, como por ejemplo la Sputnik V y otras en la región, vacunas que no han sido autorizadas aún por la OMS, la FDA y por otros organismos regulatorios, doctor Barbosa? Gracias, Jason, por esta pregunta. Me da la oportunidad de aclarar nuevamente cuáles son las funciones de la OMS y de las autoridades regulatorias nacionales. Cada país tiene su propio organismo regulatorio nacional. Algunos son más desarrollados que otros. Pero esto es parte de las decisiones soberanas de cada país. O sea, cada país tiene sus propias reglas, reglamentos y el productor que quiera poner sus productos en esos mercados específicos, esto compete entonces a la autoridad regulatoria nacional de dar la licencia a dicha vacuna. O sea que esta es una decisión de cada uno de los países. En nuestro caso, el fondo rotatorio de la OPS, el fondo rotatorio tiene una tradición donde compramos las vacunas. Lo hemos hecho por 40 años para América Latina y el Caribe y compramos las vacunas precalificadas por la OMS. Todas las vacunas y todos los productores que quieran presentar sus vacunas a través de COVAX tienen también que presentar toda la información completa de seguridad, eficacia y demás información, de manera que el equipo de precalificación en Ginebra hace la revisión y evaluación. Como dije antes, Pfizer ya ha recibido esta autorización para ser utilizado y Moderna y AstraZeneca están siendo revisadas, evaluadas en este momento. También estamos en contacto con muchos otros productores que están presentando sus dossiers, todos los expedientes, y esperamos que para fines de febrero habrá 4, 5, 6 productores precualificados que entrarán al mecanismo. Gracias. Varias preguntas sobre tratamiento. Una de Gisela Salomón de la agencia AP. Gisela, si estás ahí, quieres hacer tu pregunta sobre tratamientos, adelante. Sí, muchas gracias. A medida que avanza la pandemia en la región, los números de enfermos y de muertos también avanzan, han crecido, y las personas que tienen menos recursos están más proclives a recurrir a tratamientos o remedios alternativos que no han sido avalados por la ciencia. En Bolivia, por ejemplo, tenemos que las autoridades de salud están aconsejando el uso de algunas plantas y hierbas para combatir la pandemia. ¿Cuál es la reacción que ha tenido la Organización Panamericana de la Salud ante estos desarrollos, ante estas recomendaciones? ¿Están ustedes en contacto con las autoridades de los países que están recomendando este tipo de medicinas alternativas? ¿Están preocupados? ¿Cuál es el consejo que les han dado? Gracias, Gisela. Doctora Ligieri, ¿podría contestar? Sí, gracias por esa pregunta que tiene varias dimensiones. Y quisiera relacionar mis primeros comentarios cuanto a las moléculas y fármacos mencionados por autoridades en Venezuela. Voy a repetir exactamente la primera frase. La OPS identifica, evalúa, sintetiza periódicamente los hallazgos publicados según metodología y busca evidencia. Valora evidencias, en función de evidencias, por supuesto, buscando evidencias fuertes. Todos esos trabajos se publican de manera sistemática, una revisión sistemática periódica
la última publicación desde el 13 o el 14 de enero de todas las publicaciones que hemos encontrado. En esas publicaciones, en el momento, no hemos encontrado nada en terapias alternativas. Pero, sin embargo, quisiera precisar que nos concentramos todos en tratamientos para casos complicados, casos críticos. Entonces, utilizando las evidencias publicadas, después OPS publica guías de tratamiento después de revisar la evidencia, aglomerando alrededor de un grupo de trabajo de expertos externos según especialidad, cardiología, cuidados intensivos, neurología, etcétera, nefrólogos, etcétera, y publica guías para el manejo de complicaciones y de pacientes críticos. Y esas guías se actualizan de manera periódica. Quisiera mencionar que con fecha de ayer o anteayer hemos publicado guías de la OMS cuanto al manejo de los pacientes. Y está claro que el objetivo nuestro en este momento es asegurar el mejoramiento del tratamiento estándar de los pacientes complicados, de los pacientes críticos. Y en los hallazgos de los últimos meses que nos ha permitido de bajar de 30% la mortalidad en pacientes críticos recibiendo oxígenos, hay muchas medidas que son medidas accesibles para los países con menos recursos. Estamos hablando de una recomendación del uso de la dexametasona. Es un medicamento que es parte de la lista de los medicamentos básicos desde docenas de años. Estamos hablando de un monitoreo del paciente no todavía complicado, pero que puede complicarse si tiene factores de riesgo en su casa utilizando oxímetro de pulso. Estamos hablando de tratamiento con anticoagulantes, que son también medicamentos accesibles en todos los países, a todos los niveles de los sistemas de salud y que mejoran esos aspectos. Y el manejo mismo del paciente con ventilación con oxígeno no invasiva, con un paciente acostado en una posición boca abajo. No sé si en español es la palabra perfecta en este momento. Realmente hay un conjunto de recomendaciones que permiten a países de bajo ingreso de manejar pacientes que se están complicando y pacientes críticos con medicamentos accesibles por todos los sistemas de salud en este momento. Espero haber respondido a al menos una parte de sus preocupaciones. Gracias. Gracias, doctor. Matías Loewi tenía también una pregunta. A ver, Matías, si puedes hacer tu pregunta en vivo. Si nos estás escuchando, te doy el piso. Matías, ¿nos escuchas? ¿No? Ahí estoy, perdón, buenas tardes. Muchas adelante. gracias. Varias provincias de Argentina autorizaron el uso de ivermectina para COVID y el uso también está extendido en gran parte de la región. ¿Cuál es la opinión actualizada del OPS al respecto? ¿Es legítimo que un médico pruebe o indique esta intervención por las dudas o basado en resultados de algunos metaanálisis o basado en estudios de efectos sobre la carga viral? Muchas gracias. Gracias, Matías. Doctor Aldigueri, nuevamente. Gracias por la pregunta. Voy a relacionar esa pregunta con las dos anteriores también. Primero, estamos hablando de sistemas nacionales establecidos de regulación de medicamentos. Los ministerios orientan o validan tratamiento. Segundo, es la necesidad para tratamientos nuevos de seguir estudios aleatorios, clínicos aleatorios con una metodología estricta y de publicar los estudios para que los grupos asesores puedan revisar la evidencia.
En el caso de la ivermectina, hemos revisado en este momento 14 estudios aleatorizados que incluyeron más de 2.100 pacientes en este momento. Y en conclusión, las limitaciones metodológicas y el escaso número de eventos determinan que la eficacia y seguridad de la ivermectina para el manejo de COVID-19 sea incierto hasta el momento. Resulta indispensable que la ivermectina sea evaluada en estudios de apropiado diseño con poder suficiente como confirmar o descartar los resultados presentados. En la situación actual, ustedes pueden ver en la página web de la OPS revisiones sistemáticas publicada con fecha del 13 o 14 de enero 2021 y no estamos en este momento recomendando el uso de la ivermectina. Más estudios de calidad se necesitan en este momento. Espero haber respondido a su pregunta. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas sobre el Caribe. Nadine Wilson Harris de Jamaica Gleaner y también Steven Cyrilian de PGD2 Radio in San Martin. Nadine de Jamaica Gleaner is asking, Jamaica is expected to start Se receiving... espera que Jamaica empiece a recibir el primer lote de vacunas el 21 de abril a través de COVAX. Teniendo en cuenta la rapidez que se busca para las vacunas, esto es suficiente. Y de Radio Martin, se ha decidido cuándo los países del Caribe que están más afectados por COVID-19 verán el despliegue de las vacunas y cómo está ayudando la OPS con los programas de vacunación para estos países menos favorecidos. Doctor Barbosa, por favor. Sebastián, ¿podría usted repetir? Tuve problemas acá con mi conexión. No. Las preguntas. Jamaica is expected to Jamaica espera empezar a recibir el primer lote el 21 de abril a través de COVAX. Esto está garantizado teniendo en cuenta la situación. Y la otra pregunta es si se ha decidido cuándo los países del Caribe más afectados por COVID verán el despliegue de las vacunas y cómo está ayudando la OPS para el despliegue de dichas vacunas en estos países menos favorecidos. Gracias. La OPS, gracias. Está haciendo cooperación técnica con los países del Caribe. Hemos tenido muchas reuniones con los programas de inmunización del Caribe y abarcando temas diferentes que son muy importantes para las campañas de inmunización, como por ejemplo comunicación para responder a las teorías de conspiración y desinformación, y lo cual impide que la gente reciba las vacunas. También capacitación del médico y también para que las personas puedan tener acceso al mecanismo de COVAX. Sí, se ha programado en marzo la cantidad de vacunas para cada país no se ha decidido aún. Es necesario hacer un estimado para 190 países que hacen parte de COVAX, pero el despliegue de las vacunas a través de COVAX se tendrá en cuenta el acceso equitativo. Entonces se darán las vacunas a los países del Caribe en marzo. Tenemos una iniciativa, es la iniciativa de primera ola, que dará una cantidad muy limitada de vacunas en febrero a algunos países, y se trata de un proyecto piloto y estamos tomando decisiones para estos países para saber qué países están listos y podrán recibir esta pequeña cantidad. Pero esta es una iniciativa que se llama Primera Ola y no confundamos esto
y el despliegue normal a través de COVAX, que será en marzo. En cuanto al número de casos, no podemos utilizar estas vacunas para controlar un brote. Es una vacuna de 2 dosis, entonces probablemente el efecto de la transmisión será solamente 6, 8 semanas después. O sea que es importante que los países tengan en cuenta y fortalezcan las medidas que pueden fortalecer la prevención de la transmisión, lavarse las manos, ponerse tapabocas, la distancia física, todas estas cosas hay que reforzarlas mientras esperamos que la vacuna vaya desplegándose en los países. El acceso a las vacunas será muy limitado en el primer semestre. Entonces, es necesario es importante tener las iniciativas importantes, empezar a vacunar a los grupos más vulnerables para salvar vidas y también mantener las medidas de salud pública que puedan evitar la transmisión. Esto es muy importante. Gracias. De la República en Perú. Dice que anoche el gobierno peruano decidió retomar la modalidad de cuarentena, una medida aplicada también en Bogotá recientemente. ¿Cómo valora la OPS el confinamiento a estas alturas de la pandemia en nuestros países? Y dice Perú, así como decenas de países, se han visto afectados por las nuevas variantes. ¿Es este el mayor peligro actualmente? ¿Qué pueden hacer las naciones que no tienen los implementos para detectar estas mutaciones? Doctor Ugarte, ¿podría contestar? Gracias, Sebastián. Adolfo, según las orientaciones tanto de la OPS como de la OMS y el trabajo muy cercano con los países, las orientaciones principales están en relación con las medidas de protección personal, pero también con las medidas de distanciamiento físico a nivel individual y comunitario. En todos los casos, hay una decisión que tiene que estar basada en el análisis de riesgo. Y entonces la decisión de adoptar estas medidas de cuarentena o de aislamiento y restricción de movimiento a nivel comunitario tiene que hacerse basado en un análisis de riesgo principalmente a nivel subnacional, porque un riesgo a nivel nacional es muy difícil de hacer y además estamos viendo que los brotes y el incremento del número de casos aparece en diferentes lugares del país y en diferentes momentos. Entonces, algunos factores son importantes para una decisión de este tipo. Primero, la evolución de la epidemiológica de la pandemia. ¿Cuáles son, por dónde aparecen los casos, dónde está incrementándose la mayor cantidad de casos? El estado y saturación de los servicios de salud. Esto principalmente para evitar el fallecimiento de personas debido a la falta de camas de cuidados intensivos, por ejemplo. También un análisis sobre la adhesión de la comunidad respecto a las medidas de protección. Ese es un análisis que tiene que hacerse fundamentalmente para reducir la transmisión a nivel comunitario y también sobre el tráfico, es decir, el tránsito de las personas dentro del país en diferentes zonas y asimismo algunos factores económicos que requieren que servicios esenciales continúen funcionando. Entonces, en todos estos casos, las medidas de restricciones de movimiento a nivel comunitario tiene que ser aprovechada por la comunidad y por los países para reducir la transmisión. Hay experiencias muy amplias de los países que han implementado medidas de restricción, incluyendo aislamiento, cuarentena e inclusive facilidades como la directora mencionó, la experiencia exitosa de las residencias sanitarias de Chile, donde esas medidas han logrado reducir la transmisión y limitado el número de fallecidos. Y esto protege también sobre las variantes del virus. Y entonces en los países donde se han observado un incremento significativo de casos, estas medidas han mostrado que son muy útiles. En todos los casos, otra vez repito, tiene que ser hecha basada en un análisis de riesgo
y ese es el fundamento de la respuesta para la restricción de movimiento a nivel comunitario. Gracias. Sebastián, tal vez es el momento de agregar algo sobre los variantes que comentó el doctor Ugarte. Desde marzo 2020 existe una red panamericana de vigilancia genómica del virus SARS-CoV-2, agente de la COVID-19. 32 países y territorios de esa región están contribuyendo con muestras con aislamientos de virus, y más de 92,000 aislamientos han sido compartidos en plataformas públicas, tal como GSAID. Es importante de saber que hay países que tienen una capacidad nacional para secuenciar el virus, pueden hacer ellos mismos el análisis viral, genómico, y los países que no tienen pueden mandar a al menos 2 laboratorios regionales de referencia que van a recibir las muestras y compartir los resultados con ellos. 2 resultados ubicados en la Fundación Osvaldo Cruz en Río de Janeiro, Brasil, e Instituto de Salud Pública en Santiago de Chile. También están contribuyendo el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. Realmente hay un acceso para los servicios de vigilancia y los tomadores de decisión cuanto a implementación de medidas de salud pública de una información mucho más precisa. Espero haber complementado la respuesta del doctor Ugarte en un buen sentido. Sí, gracias, doctor. Y aprovecho que estamos hablando de las variantes porque otra pregunta que nos llegó sobre eso de Anthony Boado de Reuters en inglés dice: How big a role do you think the new variants are playing? ¿Qué papel juegan las nuevas variantes en la segunda ola que se está experimentando en la región? ¿Se ha encontrado un remedio efectivo para contener estos otros virus? Muchas gracias por su pregunta. Es otra capa de complejidad para complementar la pregunta que se hizo antes en español. Los países en este momento, por lo menos 14 países de esta región, están detectando variantes que han surgido en otras regiones del mundo o en esta misma región del mundo. Tenemos 2 conjuntos de variantes. Tenemos, repito, 2 conjuntos de variantes en este momento. Para las variantes que fueron detectadas por primera vez a fines del año 2020 en Europa o en el sur del continente africano, en este momento la detección de los casos se han visto en viajeros internacionales y personas que estuvieron en contacto con estas personas. En este momento no hay impacto en la dinámica de la transmisión en áreas donde estas variantes se han detectado. También quisiera mencionar una de las variantes que están bajo el área regional que se ha detectado en el área amazónica, y esta variante parece tener un mayor porcentaje o una mayor proporción de detección del virus en el estado de Amazonas, en el Brasil. Es demasiado temprano para decir si en este caso hay una relación entre la detección de esta nueva variante y el cambio de la dinámica del virus y la pandemia en este momento. Hay un brote en este momento, repito, en el estado de Amazonas de Brasil, y esto ha sido notificado. Lo importante entonces es conectar los datos de vigilancia de COVID con las variantes y un aumento. Por ejemplo, cuando hay un aumento de 50% en incidencia que se detecte en una cierta área, entonces se recomienda que se haga más secuenciación y que se verifique cuál es la participación de esa variante. Con respecto
measures. Las medidas relacionadas con viajes, los países son soberanos para implementar políticas relacionadas con salud pública y los viajes. Lo que nosotros asesoramos y recomendamos es que los países utilicen el enfoque de evaluación de riesgo y combinar esa información, revisar la información científica disponible y tomar decisiones para proteger a sus poblaciones. Espero haber respondido la pregunta. Tenemos varias preguntas de periodistas de varios países, Panamá, Guatemala y México, vinculadas nuevamente, doctor Barbosa, con cuándo llegarían las vacunas de COVAX a esos países y la cantidad de dosis. Pregunta Katia Rojas Toro de Destino Panamá, pregunta cuándo y qué cantidad de dosis, perdón, si hay países prioritarios. Ana Lucía Ola de Prensa Libre de Guatemala también quiere saber si ya se tiene definido qué vacuna contra la COVID será la que se distribuirá a países como Guatemala y a partir de qué fecha y tiempos de entrega. Y Blanca Valadez de Millennial México también quiere saber cuándo sería la llegada al país. Dice que México va a recibir 1.200.000 vacunas a través de COVAX. Doctor Barbosa. Gracias por las preguntas. Miren, la entrega de vacunas por COVAX va a empezar en marzo. No tenemos todavía la cantidad específica que cada país va a recibir. Estamos en ese momento haciendo un análisis país a país de los 190 países que participan de COVAX y con los productores que van a entregar la vacuna. Probable que vamos a empezar con las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca, y ahí es distinto porque hay países que están listos para recibir tanto la de Pfizer como la de AstraZeneca. Otros países no tienen las condiciones para recibir la vacuna de Pfizer, que necesita ser almacenada en condiciones de menos 70 grados centígrados. Así que esa es la expectativa que tenemos. Los países, seguro que es muy importante hacer una reflexión importante sobre el tema del acceso equitativo. Nuestra directora já ha remarcado isso hoje, na semana passada também, porque estamos, nesse momento, com muitos países que já começaram a vacunar, e é bom que empiece a vacuna, pero se não estão todos os países com um acesso equitativo às vacunas, em verdade, não vamos a controlar a transmissão do Covid-19. Então, é muito importante o anúncio dos Estados Unidos que agora se vai somar a COVAX e também chamado para que os países ricos do mundo possam fazer mais donações a COVAX, possam incluso, quizás, de uma maneira bastante generosa, utilizar a plataforma de COVAX para donações de vacunas, para que já se empiece com a proteção por la vacuna por intermédio de COVAX de uma maneira mais ampla na região. A iniciativa COVAX, eu creio que vai ser com que a saúde pública, por la primeira vez em la história, se tenha o acesso para os países mais pobres em um par de meses, solamente depois de los países ricos. Pero nós outros não estamos satisfeitos com isso. Eu creio que o ideal seria que todos os países do mundo tivessem acesso ao mesmo tempo, porque aí se pode garantizar que para um desafio tão importante se ha logrado verdadeiro acesso equitativo. Gracias. Gracias, doctor. Me gustaría ir ahora con Lidia López del diario La Prensa de Nicaragua. Lidia, para que hagas tu pregunta en vivo, si nos estás escuchando, tienes el piso. No, ahora no la veo a Lidia en el chat, así que voy a hacer la pregunta. A ver, Lidia, intentamos nuevamente, a ver si puedes escucharnos. Al parecer no. Les comento que nos estamos pasando en esta sesión algunos minutos más porque todavía tenemos varias preguntas y pedidos de preguntas, así que la sesión de hoy se va a extender un poco. Y las preguntas de Lidia López de La Prensa de Nicaragua son, dice, el gobierno de Nicaragua presentó su plan de vacunación ante la OPS. ¿Cuál es el siguiente paso que debe hacer el gobierno, tomando en cuenta que la población no conoce más detalles sobre dicho proceso que lo revelado por el organismo?
También dice que Estados Unidos es uno de los destinos más concurridos por los nicaragüenses, pero ahora que ese país exige el test de COVID negativo para poder ingresar, eso ejerce una presión sobre el inventario de pruebas con las que cuenta Nicaragua. Pregunta si el gobierno ha informado al OPS cuántas pruebas dispone y cuántas ha aplicado. Doctor Ugarte. Gracias por esas preguntas. Bueno, como hemos mencionado anteriormente, la OPS ha brindado recomendaciones en la planificación, coordinación, en el tema de presupuesto, priorización, etcétera, respecto a las vacunas. Y tenemos entendido que las autoridades ya han anunciado que están preparados y están alistándose para la introducción de la nueva vacuna. El doctor Jarbas Barbosa ha indicado los tiempos en que Nicaragua y otros países recibirían vacunas a través del mecanismo de COVAX. Como ustedes saben, Nicaragua es uno de los países que recibiría una cantidad donada por el mecanismo de COVAX. En tal sentido, es importante para Nicaragua y para todos los países que esos planes de vacunación e introducción de la vacuna de la COVID-19 sean informados abiertamente, principalmente en relación con la población prioritaria y los aspectos logísticos para poder aplicar la vacuna. Es importante también tomar las previsiones y el entrenamiento del personal de vacunadores y todos los aspectos que tienen que ver con información respecto a la aplicación de las vacunas. En relación con las pruebas, la organización no cuenta con la información sobre la cantidad de pruebas que se disponen ni las que se han procesado. Y entonces, en ese sentido, como ustedes pueden ver en nuestra página web y en los reportes, para nosotros es el análisis de la situación de la COVID-19 en Nicaragua, la obtenemos principalmente de fuentes no oficiales donde hay un mayor detalle, pero es muy difícil poder asegurar cuál es la situación allí. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos otras preguntas sobre vacunación. Jonás Valente de la Agencia Brasil y también Fernanda Hernández de Expansión en México. Jonás Valente dice, ¿cómo ve la OPS la adquisición de vacunas por empresas? Dice que esa posibilidad está siendo discutida en Brasil. Y Fernanda Hernández de Expansión en México dice que el gobierno mexicano ha autorizado a los gobiernos locales y a la iniciativa privada a comprar sus propias vacunas. Y pregunta también cómo esto puede afectar la estrategia de vacunación de México. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Miren, cada país hace su plan nacional de inmunización. Nosotros estamos apoyando los países para todos los aspectos que tiene los grupos prioritarios, cuál es la lógica que se debe utilizar para establecer los grupos prioritarios, la logística, la cadena de frío, el entrenamiento de los profesionales, los temas regulatorios para la importación de la vacuna, la comunicación, que es muy importante, y los otros. Tenemos en ese momento como un panel donde se puede mirar de todos los países. Ya tenemos informaciones de 28 países de la región que informan sobre sus planes, todo que ya cumplieron y todo que está en progreso. Esa es una manera de hacer un monitoreo y también de hacer una orientación para que la OPS pueda priorizar la cooperación técnica. Entonces, cada país toma sus decisiones. Seguro que la recomendación, que la gran mayoría de los países están haciendo hoy en el mundo, es utilizar la vacuna como una medida de salud pública para salvar vidas, primero, vacunando los grupos más vulnerables, vacunando los profesionales de la salud, vacunando los profesionales de otras áreas sociales que están en la línea de frente, vacunando a los adultos mayores y las personas que tienen alguna enfermedad crónica que pueden ser
más favorable para el desarrollo de formas graves y la muerte por la COVID-19. Esa es la prioridad en todos los países del mundo. Solo después de cumplir esa fase, se puede utilizar la vacuna con la expectativa de controlar o interrumpir la transmisión. Hay algunos modelos que hablan que vamos a necesitar de vacunar al menos 70% de la población para alcanzar ese objetivo de controlar la transmisión. Entonces, ahora yo creo que el gran objetivo de la vacuna es salvar vidas y se debe utilizar los criterios epidemiológicos para que, de manera equitativa, al interior de cada país, los que necesitan de la vacuna tengan el acceso. Y así yo creo que la propia población puede entender porque no hay vacuna en ese momento en ningún país del mundo para vacunaciones masivas. Entonces, una decisión establecida en cada país de la región que pueda ser comunicada a su población, cuál es la lógica, por qué cada grupo se está vacunando primero, yo creo que es muy importante para garantizar el apoyo de la población a las acciones de vacunación y también el apoyo de la población para las otras medidas que también son importantes para prevenir la transmisión. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta vinculada con vacunación que viene de Jorge Luis Pérez para CGTN América. Dice, Latin America as a region seems quite far behind. América Latina como región parece estar bastante atrasada en relación con Asia y Europa para la vacunación. ¿Hay algún riesgo que mientras que la mayor parte del mundo está dejando atrás la COVID, América Latina sigue siendo una región en la cual quedará prohibido el ingreso para muchos años a futuro? Una vez más, esto tiene que ver con el acceso asequible. Desde el comienzo mismo, la OPS anunció claramente que teníamos que estar preparados para enfrentar la pandemia de la COVID-19, así como de otras emergencias sanitarias, e incluir mecanismos para garantizar el acceso equitativo para las personas de respiradores mecánicos, vacunas. Creo que esta es una lección muy importante que aprenderemos en esta pandemia y esperamos que en los países se establezca la unión para que mecanismos como COVAX sean un mecanismo permanente con los fondos adecuados para garantizar que ningún país quede rezagado, que no solo países en América Latina, sino también en Asia y África y en otros continentes tengan que esperar por la vacuna. Estamos trabajando arduamente también con UNICEF para adquirir vacunas a través de COVAX y es importante que todos los países a nivel mundial reciban la vacuna que necesitan para salvar vidas en primer lugar y en segundo lugar para controlar los contagios. Gracias. Final de esta sesión informativa de prensa de hoy de la OPS y una pregunta final que vamos a hacer nos dice lo siguiente. The Americas have been Las Américas han sido el epicentro durante meses de esta pandemia. ¿Puede contarnos por qué las Américas han sido afectadas de manera desproporcionada y qué es lo que dice esta cifra en lo que hace a la respuesta de esta región a la pandemia? Doctora Etienne, en primer lugar, gracias por esta pregunta y sí, es verdad que nuestra región ha sido y sigue siendo incidida y afectada de manera desproporcionada por este virus. En las Américas tenemos más de la mitad de todos los casos a nivel mundial de la COVID-19 en el mejor de los casos, pero deseo compartir con ustedes un dato que, en mi opinión, contribuye al alto número de casos notificados en las Américas. Todos los países tienen vigilancias muy sólidas, redes e infraestructura. Y a lo largo de los años, la OPS ha trabajado con ellos para fortalecer los sistemas de vigilancia. Para la COVID, a finales de febrero,
cada uno de los países en nuestra región ya habrá tenido acceso a las pruebas. La OPS capacitó a los profesionales de los laboratorios y entregamos también pruebas de PCR a todos los países. Y a través del fondo rotatorio suministramos millones de dosis de pruebas por PCR, y cuando se puso disponible las pruebas de antígenos rápida, pusimos a disposición millares de ellas para los países. Creo que, y esto no ha sido así para todas las regiones, creo que sí, la incidencia es importante, pero lo que estamos viendo demuestra el compromiso realmente expansivo en toda nuestra región para diagnosticar, rastrear y notificar casos de la COVID-19. Creo también que esto nos deja ver cómo esta pandemia ha estado exacerbada por las desigualdades. Nuestra organización es una de la organización de nuestro continente de las Américas tiene algunas de las desigualdades más importantes del mundo, con una gran economía informal. Hay personas que viven en zonas miseria, en zonas muy pobres, y es imposible aislarse. Y hay que mejorar esto. Nuestros profesionales sanitarios y los que dependen de la economía informal no tienen la opción de quedarse en la casa. Entonces, para las personas que viven en entornos marginados y en zonas distantes, como por ejemplo nuestras comunidades de migrantes y de pueblos indígenas, la atención sanitaria está fuera de su alcance. Permítanme reiterar que la desigualdad nos llevó a este punto, y la solidaridad también preparará el terreno para para poder salir de esta pandemia. A medida que el mundo comienza a ver la introducción de vacunas contra la COVID-19, el acceso no se debe basar en privilegio, el privilegio de los que tienen más recursos o el privilegio de algunas comunidades. Nosotros creemos que hay que priorizar las dosis que tienen entre aquellos que tienen el riesgo más alto de contraer una forma grave, profunda de la COVID-19, como por ejemplo las personas que están trabajando en la primera línea de esta pandemia, el personal sanitario. Y a medida que tenemos más y más vacunas, debemos garantizar el acceso equitativo. Creo en nuestra capacidad colectiva para derrotar este virus, la cual depende de cómo nosotros mantengamos nuestras promesas de salud para todos. Y esta región ha ya declarado su compromiso con la salud universal, la cobertura para todos y el acceso universal a la salud. Entonces debemos asegurarnos de salir de esta pandemia y de reconstruir mejor para el futuro. Gracias. Muchas gracias, doctora Etienne. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Recuerden que pueden seguir en contacto con nosotros por correo electrónico y encontrar información actualizada en la página web de la OPS, www.pajo.org/coronavirus. Y como comentó la doctora Etienne en sus palabras al inicio de la sesión de hoy, queremos cerrar esta sesión con un recuerdo a la doctora House de Brasil y a todos los trabajadores de la salud que, como ella, lamentablemente han fallecido salvando vidas en el frente de batalla de esta pandemia. Gracias a todos nuevamente por acompañarnos y nos reencontramos entonces la próxima semana. Saludos.